Amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. Les agradecemos su preferencia por seguirnos en el programa. Esta sesión vamos a abordar los resultados que han sido conocidos semanas atrás respecto al resultado fiscal en cuenta corriente de nuestra economía nacional. Hacienda Pública ha hecho conocer de que los ingresos corrientes totales que alcanzan en el primer trimestre en millones de bolivianos a una cifra de 22.874 millones. Principalmente estos ingresos están representados por los ingresos tributarios que casi alcanzan al 50%, para ser exactos al 47%, lo que demuestra su importancia y sobre todo la presión que actualmente Hacienda está ejerciendo a través de impuestos nacionales sobre los contribuyentes. Luego le siguen en importancia en cuanto a ingresos corrientes los ingresos por hidrocarburos, que son de alrededor de 7.648.000 millones de bolivianos, que representan el 33%, y un 20% que están representados por otros ingresos. Estos ingresos, en síntesis, por el primer trimestre alcanzan a 22.874.000, y los ingresos en cuenta corriente superan esto, son 25.419.000, y lo que arroja en definitiva un déficit en cuenta corriente del 2.545.000, que representa exactamente el 11% de nuestros ingresos corrientes totales. Esto pone en evidencia de que sencillamente nuestra economía efectivamente está muy lejos de estar como en tiempos pasados, con superávit. Es más, es la cuarta gestión fiscal en forma consecutiva que tiene déficit. El pronóstico, de acuerdo con el presupuesto general de la Nación para el 2017, es que este déficit fiscal, según Hacienda, alcance al 7.8%. Bien, para hablar sobre este tema lo hemos invitado al doctor Soria, doctor en Economía, a quien le damos la bienvenida. Doctor, hola, César, buenas noches. Gracias nuevamente por invitarme a tu interesante programa. Evidentemente, solo sí quisiera, con el perdón tuyo de rectificarte, has dicho 22 millones, son 22.000 millones. O sea que todas las cifras que has dado son en miles de millones. Bueno, dicho esto, evidentemente pues estamos en una situación difícil y tú sabes que incluso la teoría recomienda que el déficit fiscal no debe pasar más allá del 5%. Cuando ya pasa del 7%, entonces empieza a preocuparse. Y con esto más, cuando salgan a la luz los datos del primer semestre, seguramente el monto va a ser todavía mayor. Y en ese caso, la presión sobre el boliviano, sobre la moneda boliviana, va a ser todavía mayor también. Y considerando la situación de la balanza de cuenta comercial y la balanza de pagos en general, más el déficit fiscal, pues ya estaríamos aproximándonos a lo que le ocurrió a España, no te olvides. España ya cuando llegó al 10% del déficit ya era manejo incontrolable. No hablemos ya de Grecia o de Portugal e Irlanda. Entonces yo creo que debemos aprender de las experiencias de otros países, incluso con mayor solvencia que nosotros, con mayor fortaleza económica, con mayor capacidad productiva. Entonces habrá que tomar pues, las medidas necesarias. Y evidentemente una de las medidas que se debe tomar, y es aconsejable tomar, es disminuir el gasto corriente. Porque si disminuimos lo que está destinado a inversión, la cosa se va a profundizar todavía mucho más. Ahora, yo sé que disminuir el gasto corriente significa el despido de gente, del aparato burocrático del Estado principalmente y de las empresas estatales. Bueno, aunque Yacimientos, ya hemos visto, está haciendo un recorte de su personal y parece que lo mismo va a ocurrir en Entel. Vamos a ver. Entonces, pero lo fundamental de la burocracia gubernamental, de esa burocracia que ha crecido casi 3 veces en los años de este gobierno, que en muchos casos no tiene un oficio, como le diría yo, no tiene una función específica que cumplir, y están ahí porque son gente del partido. Entonces yo creo que hay que exigir eficiencia y eficacia a la burocracia para que cumplan las funciones que están cumpliendo y todavía de mejor forma, y nomás pues buscar fuentes de trabajo para aquellos que no cumplen esa función, porque si se sigue ahondando el déficit fiscal, bueno, realmente ahí sí va a ser muy difícil salir. No te olvides que varios economistas ya han señalado que la deuda externa neta
ya supera en estos momentos las reservas internacionales, ¿no es cierto? O sea que yo todavía tengo algún, no diría temor, ¿no?, sino alguna observación a eso, porque no hay que confundir la deuda contratada con la deuda desembolsada. La deuda contratada, evidentemente, si tú ya sumas la deuda contratada en total, incluyendo la deuda china de los 7.500 millones de dólares, obviamente ya esa deuda externa supera las reservas internacionales. O sea, eso es un cuadro que se nos está pintando muy difícil para los meses que vienen. Y aquí pues hay que ver si realmente el presidente tiene la calidad de estadista y no simplemente de sindicalista, porque un estadista tiene que ver en el mediano y en el largo plazo el perjuicio que le puede ocasionar a Bolivia seguir con un déficit fiscal cuando realmente, definitivamente entremos en la recesión, la recuperación todavía va a ser mucho más lenta y mucho más difícil. Entonces hay que pensar también en el futuro, en los años que vienen, y no solamente en la coyuntura presente, y tal vez como mires a las elecciones del año 2019. Claro, sin duda, doctor, si hacemos un análisis, por ejemplo, en el caso de los egresos corrientes, evidentemente la carga por servicios personales es la más representativa, seguida por bienes y servicios, como también la carga de resultados por intereses sobre el servicio de la deuda, tanto interna como externa, así como las transferencias corrientes. Todo eso naturalmente suma lo que hemos mencionado, esa cifra. Indudablemente preocupa sobre todo porque debemos de tomar en cuenta, ¿no es cierto?, de que este déficit señalado no incluye a las empresas públicas, ¿no? Entonces seguramente si incluimos a estas más, seguramente esta cifra va a variar. Además de que comentar de que según medios oficiales, la forma como se piensa financiar este déficit fiscal proyectado del 7.8% es a través principalmente de dos canales. Uno utilizando el ahorro interno, y el otro es el financiamiento externo, pero ya lo habíamos comentado en anteriores programas, doctor, que en el caso del financiamiento, ¿no es cierto?, este ya está por el umbral de los 40% respecto al del PIB, ¿no? Entonces ya no sería prudente, ¿no es cierto?, seguir endeudándonos, ¿no es cierto? Entonces, por todo ello, doctor, no hay duda que si bien es cierto que el modelo económico del actual gobierno, que es el modelo keynesiano, admite obviamente su diseño el déficit, pero este déficit, como usted lo señala, no debe estar financiándose para gasto corriente, sino debería estar destinado exclusivamente para bienes de capital, ¿no es cierto? Sí, hay otra cosa que también preocupa, ¿no?, que hasta ahora no ha salido el informe del INE ni del Banco Central sobre la balanza de pagos, y por eso que tampoco Milenio, la Fundación Milenio, ha podido elaborar la balanza de pagos, donde se sospeche que los servicios percibidos, los servicios que el país recibe, ha crecido muchísimo. No solamente es la importación de bienes, sino también los servicios. Y otros son lo que le llamamos en finanzas las rentas factoriales, o sea, lo que debemos pagar por los préstamos y las remisiones de las utilidades de las empresas extranjeras. Entonces, eso va a redundar todavía más en un déficit de la cuenta corriente, no solamente de la balanza comercial, sino también de la balanza de servicios factoriales. Bueno, eso también es preocupante, ¿no? Todo ello se está formando un cuadro que realmente le debe al gobierno obligar a pensar que tiene que realmente tomar medidas que no lleven a la economía del país a un desempeñadero, que después va a ser muy difícil salir de ahí en el futuro. Claro, no tenemos que alegrarnos porque a este gobierno le vaya mal, porque nos va mal a todos, y precisamente por eso se le están dando algunas sugerencias, indicaciones, ¿no es cierto? Ya hemos hablado también en tu programa de los sistemas de alerta temprana del Banco Central y otros que se han elaborado, que le están diciendo al gobierno: señor, usted vea qué va a hacer con la moneda nacional, cómo va a seguir comportándose, porque si seguimos a rajatabla manteniendo el 6.96, no te olvides de que cuando bajen las reservas, el último dato que tenemos es de hace 2 meses, que es de 9.000 millones. Ahorita tampoco sabemos cuáles son los datos. Yo estoy entrando permanentemente a la página web por los cursos que hago de las maestrías y no he encontrado datos. Incluso he hablado con la gente de la Fundación Milenio y me dicen que ellos no tienen tampoco los datos porque no están saliendo.
Y lo peor de todo es pues ocultar los datos. Es mejor sincerarse, mostrar cuál es la situación y decirle al pueblo, miren señores, esto es lo que está pasando en el país y las medidas a tomar necesarias son estas. Yo creo que los bolivianos somos suficientemente capaces de comprender la situación, ¿no es cierto? Bueno, los políticos de oposición seguramente batirán palmas, pero no creo que la mayoría de los bolivianos esté contento con que la cosa se vaya profundizando más. Así es. De lo que no hay duda, doctor, es de que evidentemente estos resultados, ¿no es cierto?, que eran además previsibles, porque el déficit en balanza comercial era de suponerse, porque los ingresos principalmente por el crudo naturalmente se han reducido un tercio. Entonces, sumados estos naturalmente a que la mayor parte de los ingresos corrientes, los egresos corrientes son recurrentes, entonces no hay forma de hacer mayor ajuste. Sencillamente era absolutamente previsible, por tanto, esta situación. Bien, vamos a ir a un breve corte comercial, doctor. Muy bien. Continuando con nuestro programa, haciendo una evaluación del resultado que ya es público sobre el déficit fiscal del primer trimestre de 2017, esta situación evidentemente representa en los hechos un cuarto año consecutivo en el cual se tienen resultados negativos en cuenta corriente, asociados estos lamentablemente a la balanza comercial que también es negativa. Este escenario es una consecuencia desde la crisis del petróleo que viene desde el segundo semestre de 2014, que en los hechos lo que produjo, ¿no es cierto?, en este caso en Estados Unidos, que desarrolló una técnica denominada fracking, que en los hechos lo que hizo es exactamente igualar la producción de los grandes productores de petróleo como Arabia Saudita y Rusia, y obviamente esto produjo una sobreoferta en el mercado y esto naturalmente ocasionó el desplome a nivel de precios. Esta situación naturalmente se va a mantener invariable en las próximas décadas. Entonces, para aquellos países como el nuestro, que principalmente dependen de la economía primaria, de la exportación de materias primas sin mayor valor agregado, naturalmente las consecuencias eran de suponerse. En modo alguno podíamos haber creído en una economía blindada, como en medios oficiales se mencionaba. Esto es absolutamente ilógico si se tiene en cuenta que nos encontramos dentro de lo que se conoce como una economía global. Ahora, sin duda, doctor, ¿no es cierto?, de que al no existir ajustes, sobre todo la cápita que usted menciona, por ejemplo, en el caso del tipo de cambio, que llama la atención, porque cuando sobrevino la crisis del petróleo, automáticamente lo que supuso fue una automática apreciación del dólar americano, de todas las monedas respecto al dólar, excepto en nuestro país, ¿no es cierto? Sí, pues eso es que por eso es que la gente tiene que comprender que no solamente existen precios de demanda final, sino hay también demandas intermedias. Y los precios también de esas demandas intermedias, que son insumos para las empresas, que gran parte de ellos importamos en dólares, ¿no es cierto? Al tener el boliviano caro, también se incrementan los precios de los productos finales. Ese también es un aspecto que hay que tomar muy en consideración. Y hay otra cosa, ¿no? Anoche, después de conocer los resultados de la Asamblea Constituyente, de la elección para miembros de la Asamblea Constituyente de Venezuela, la mayoría de los analistas norteamericanos señalaban que Trump no le va a cerrar la compra de petróleo a Venezuela, porque eso redundaría automáticamente en una elevación de precios. Fíjate cómo es el contrasentido, ¿no? A nosotros nos convendría eso. Con eso yo creo que Maduro no dura 24 horas, pero dice que la presión del lobby petrolero es tan fuerte que no lo va a hacer. Esa es una noticia que seguramente va a provocar una u otra reacción de acuerdo con la posición que tiene. Y otra cosa he observado, ayer estuve haciendo un seguimiento
de la presentación del libro de García Linera, 100 años de la Revolución Rusa de 1917, en España, en un coloquio con Pablo Iglesias, el secretario ejecutivo de Podemos. Y ahí prácticamente Linera dio a entender que el modelo que lo estaban sosteniendo hasta ahora y que se llama el modelo social comunitario ya no va más. No lo dijo explícitamente, pero dio a entender que la cosa tiene que adecuarse a los momentos actuales, tanto en lo interno como en lo externo. Bueno, eso sería tal vez una noticia que nos señale de que puede que el gobierno tome las medidas que estamos sugiriendo, pero mientras no veamos eso, va a ser difícil, digamos, seguir con esta situación. Claro, sin duda todo de que la economía es cíclica, ¿no es cierto? Estaba claro, ¿no es cierto?, de que el modelo dominado de economía plural, comunitaria, que en los hechos solamente un eslogan, ¿no? Porque de comunitaria nuestra economía no tiene ni el 1%, entonces era más un eslogan. En los hechos, obviamente, se advierte que la mayor parte de las economías, ¿no es cierto?, están girando, obviamente, en torno al mercado, porque ninguna economía puede estar ajena a esta, ¿no? Vivimos dentro de una economía, de un contexto global, donde naturalmente, y es una realidad, ¿no es cierto?, la desaceleración se está dando a nivel global, ¿no es cierto?, principalmente por los mayores demandadores, ¿no?, de este crecimiento que en los hechos era la China, ¿no?, la mayor manufactura del mundo. Entonces, obviamente, esta menor demanda de materias primas tenía que afectar a todos aquellos países como el nuestro que solo viven de lo que exportan estas materias. La recuperación de precios de estas no es previsible en el corto plazo, ¿no?, porque estas situaciones no se dan de inmediato. Lo que llama la atención es de que nuestro gobierno se sigue privilegiando, como lo dijimos antes, ¿no? Entonces, se sigue privilegiando el gasto social, el gasto asistencial, denominado así, en lugar de que, como en otras economías, no solamente se ha incrementado el impuesto IVA, como en el caso de Colombia. Ante la caída de la renta petrolera, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno colombiano? De la forma más responsable, ¿qué es lo que ha hecho? Ha incrementado el impuesto al IVA. ¿Por qué? Porque el IVA es el impuesto más importante que existe en la región, en cualquier economía. En nuestro país el impuesto IVA es el que más contribuye. Y ahora vemos por datos, ¿no es cierto?, de que los ingresos tributarios representan casi el 50% de los ingresos corrientes en nuestro país. Es por eso que Impuestos Nacionales está presionando de una manera increíble a los contribuyentes. Y una de las formas como se ha dado, por ejemplo, es a través del aumento de la prescripción tributaria, que antes era de 4 años, ahora se ha aumentado al doble, 8 años. Y esto es para darles mayor margen, tiempo, obviamente, para que ellos puedan hacer sus fiscalizaciones. Entonces, no hay duda, doctor, de que el escenario está cambiando, ¿no es cierto? Claro, pero no te olvides que la mayor presión tributaria a un universo de contribuyentes que no es total, también tiene sus consecuencias de tipo político, ¿no? Porque lo que debía hacer el gobierno es realmente aumentar el universo tributario. Sabemos muy bien que muchos no tributan en absoluto. Entonces, quienes tributan son generalmente la clase media, los empresarios formales, etcétera, etcétera. Y si se les sigue presionando, bueno, mucha gente puede abandonar incluso el campo de sus actividades porque ya que no es rentable. Tiene nomás pues que el gobierno pensar que todos tenemos que contribuir a los gastos públicos. Todos nos beneficiamos de eso. Yo veo a alguna gente que no paga absolutamente ningún tributo y bueno, y está pues en unos niveles económicos muy superiores, por ejemplo, a la mayoría de los profesionales. Y eso no puede ser. Ahorita las inspecciones de los impuestos nacionales, por lo menos a los profesionales, es cada 15 días, ¿no?, por cualquier cosa, ¿no es cierto? Y eso también genera descontento. Evidentemente, ¿no?, en la medida que le vayan disminuyendo los impuestos provenientes de la renta hidrocarburífera y de la renta minera, la presión tributaria ha de ser mayor, pero el descontento también ha de ser menor del pueblo. Entonces, el gobierno tiene que sopesar todas esas cosas. Ahora tú dirás, bueno, ¿y cómo solucionamos el problema? Ya te he dicho, tenemos que hacer nomás un ajuste del gasto del gobierno. No hay otra alternativa posible en este momento, salvo que queramos correr en dirección a una inflación desembocada, que eso ha de ser todavía peor. Sí, sin duda, doctor, que los tiempos no se detienen, avanzan.
y probablemente cuando nos acerquemos al 2019 la situación va a ser peor todavía, porque va a haber una mayor presión, sobre todo de Hacienda, que indudablemente, en este caso impuestos nacionales, no creo que pueda ir más allá tampoco, ¿no es cierto? Porque como usted dice, ¿no es cierto?, se van a acercar las elecciones. Y no nos olvidemos que la economía formal de nuestro país es reducida, obviamente no alcanza ni al 20%. Entonces, ¿qué va a suceder de que esta presión que hay sobre el contribuyente, asociada con las cargas sociales que hay contra el empleador, que como ya lo habías manifestado en un anterior programa, llamó la atención mucho, ¿no?, de que cuando se dicta, por ejemplo, el incremento salarial, era obligatoria para las empresas privadas, pero en el caso de las entidades públicas, that's the pen, ¿no? Entonces, obviamente ahí demuestra un doble discurso. Entonces, esa situación, naturalmente, doctor, demuestra en los hechos de que todo lo que está sucediendo es insostenible y probablemente los ajustes no se van a hacer y seguramente vamos a llegar a tener la soga al cuello, como dicen, ¿cierto? Claro, pero eso no es pues aconsejable, el gobierno tiene que escuchar. Hay que pensar ya no en términos del MAS ni del gobierno, hay que pensar en términos de todos los bolivianos. Hay que presionar al gobierno para que tome medidas adecuadas en este momento, porque te repito, imagínate que lleguemos a la situación de Venezuela, eso va a ser grave, ¿no es cierto? No solamente en lo económico, sino también en lo político y en lo social. Entonces hay que prever eso, hay que manejar la economía con criterio de escasez en este momento, porque realmente pues ahora los recursos son más escasos que en los 10 años anteriores, pero y las necesidades han crecido. Entonces hay que privilegiar las necesidades, ¿no es cierto?, y adecuar los recursos a esas necesidades privilegiadas. Ya las canchitas de fútbol, sedes, todo eso tiene que de una vez salir de la circulación. No podemos seguir haciendo eso, porque evidentemente está bien, se hace deporte, pero pues ¿cómo se sostienen esas canchas? Algunas canchas no tienen mantenimiento, algunas sedes sociales no tienen mantenimiento, entonces prácticamente van a quedar abandonados. Entonces cuando se hace una inversión hay que ver no solamente la obra terminada, sino hay que ver cómo se la va a mantener hacia el futuro, si es una inversión de carácter social. Si es una inversión de carácter económico, hay que ver cuál es su tasa de rendimiento, ¿no es cierto?